Por 17ª ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el 7º simposio Las sociedades ante el reto digital. Datos en abierto, medios de comunicación de masas y participación ciudadana. Es necesario contextualizar, aprovechando, insisto, la intervención del profesor Francisco García, en que lo que vamos a reflexionar hoy es, digamos, de la mano de este proyecto que se llama Open Data Citizen. Hay una web que es opendatacitizen.com, en la que pueden consultar sobre el proyecto y demás. Como ha explicado Francisco García, no me voy a extender más, simplemente vamos a comentarle la parte del proyecto en la que nos encontramos en su grupo en el que yo trabajo. Esto es parte de lo que el año pasado, en el pasado simposio donde nos quedamos, que cuando planteamos este proyecto estaba planteado, ya llevamos casi un año trabajando en ello, y hablábamos de datos, hablábamos de visualización y hablábamos de ciudadanía, de empoderamiento ciudadano, como ha comentado el profesor García, y veíamos o nos preguntábamos que cuál era el papel de los medios de comunicación. Eso es lo que nos llevamos preguntando un tiempo. En el caso que yo voy a comentar, o en la parte que yo voy a comentar, lo que nos estamos centrando es en el análisis de los productos de comunicación informativos basados en datos en abierto. Estaríamos en la parte de visualización, desde el punto de vista del usuario. ¿De acuerdo? En cuanto a participación ciudadana, que digamos es la clave de todo esto, o sea, realmente lo que nos preguntamos, es decir, una vez más, el punto de vista del usuario, la participación ciudadana, y en el primer simposio en el que yo intervení, que creo que era el cuarto o el quinto, aquí hablábamos de participación ciudadana y salen términos como, por ejemplo, el de la conversación digital que se establece, que puede establecer el ciudadano, en este caso pues con las redes sociales, con internet, con otros usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, esto es, luego les comentaré de dónde salen estas imágenes espectaculares. Como ven, pues desde que nacemos, desde que nace un niño, toda la vida se están generando datos, se están generando participación ciudadana, o por lo menos registro de un montón de datos. Luego ya nos ha asustado Agapito lo suficiente. Entonces ya cada uno verá lo que difunde y si sigue por ese camino. Otra de los valores o de los conceptos que se suelen manejar en participación ciudadana pues sería el de contenido generado por usuario. En inglés hay 2 o 3 acepciones, pero no estamos en castellano, pues contenido generado por usuario, por usuaria. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, algo que parecía una foto exagerada, pero que podría estar tomada en la cafetería de esta misma universidad o de la universidad de la que yo vengo sin ningún problema. Estamos generando contenidos constantemente, igual pues para mantener conversaciones digitales o por lo que sea, o para cualquier otro tipo de objetivos. Pero en lo que nosotros vamos a poner el acento, o estamos poniendo el acento, es en lo que también comentaba el profesor García, en el empoderamiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué entendemos por empoderamiento? Por ir contextualizando, y cuando veamos alguna cosa, sería una escalera que comenzaría por abajo, lógicamente, e intentaríamos ascender hacia arriba y que tendría estos peldaños. Empoderamiento ciudadano, es decir, que el ciudadano o la ciudadana pudiera tener capacidad de decisión propia, que pudiera acceder a la información, que tuviera opciones para elegir, que pudiera conocer y comprender la información, finalmente intentar elegir críticamente y formarse un juicio, capacidad para actuar, como veíamos en la imagen anterior, y sobre todo es fundamental la palabra cambio. ¿De acuerdo? No sé si conocen, por ejemplo, un proyecto precisamente de cambio, que en inglés es change.org, que es un proyecto de cambio a través de la participación ciudadana, firmando, bueno, hay muchos niveles que hemos discutido así estos días, pero efectivamente es un poco lo que entendemos o lo que se entiende por empoderamiento ciudadano, para que nos entendamos a la hora de hablar, simplemente, no tiene mayor importancia. Datos en abierto,
Esto también lo pasaré muy rápido para que Elías me dé un premio luego por la tarde. Open Data, datos en abierto. ¿Qué entendemos por datos en abierto? ¿Qué vamos a entender por datos en abierto? Bueno, no se aprecia muy bien, pero ahí estarían todas las, digamos, la serie de datos más o menos públicos, o digamos, la parte pública estarían en esos círculos tan grandes. Hay unos datos privados, datos gubernamentales, y los datos en abierto, como ven, están dentro de alguno de esos círculos porque tienen estas características, o por lo menos nosotros cuando hablamos de datos en abierto pensamos que deben tener estas características para poder identificarlos como tales y poder seguir con la ponencia en este caso. Tienen que ser de acceso libre, tienen que ser abiertos, tienen que estar disponibles, tienen que ser estandarizados y no se ve muy bien, pero es quizá de lo más importante, o por lo menos de lo que habría que trabajar últimamente, tienen que ser reutilizables. ¿De acuerdo? Vamos a ir quedándonos con estos conceptos. Iniciativas de datos en abierto en el mundo, pues hay, como ven en ese mapa, son iniciativas para poner a disposición pública los datos supuestamente en abierto. ¿De acuerdo? Ahora veremos un poco una serie de iniciativas, no vamos a entrar al detalle. En España, por ejemplo, el portal de datos es datos.gov.es. Los hay, pues sería el Estado español. Open Data Navarra, que es una comunidad autónoma española. Los hay europeos. Estados Unidos. Un país de aquí, no sé si les suena la bandera. Colombia tiene su propio portal. Bueno, lo llaman catálogo de datos, no se mojan si son en abierto o poco más, como la mayoría de los que hemos visto antes. Entonces la pregunta es si realmente todos estos proyectos, ¿de acuerdo?, si se pueden considerar datos públicos y datos en abierto. Y la clave, una iniciativa, por ejemplo, todos estos portales, en nuestra opinión, de lo que adolecen o con lo que vamos a comparar el resto de cosas, es en la parte de reutilización. ¿Por qué? Lo van a comprender muy fácilmente. Muchos datos de los que ofrecen están en PDF. Y están en PDFs que no se pueden editar, que no se pueden recuperar. Entonces, medios de comunicación, ciudadanos, etcétera, si quieren hacer algo nuevo con esos datos, tienen que hackearlos, que es una de las cosas que se suele hacer, o picarlos. Picar datos es directamente copiar y pegar, pero a ojo, ¿de acuerdo? Y luego hay iniciativas, esto es un caso, hay muchas, pero esto es un caso muy, muy curioso que se dio en Adopta un Senador. Aquí hay senadores en Colombia, ¿no? Pues Adopta un Senador, los datos que ofrecía, en este caso es español, los datos que ofrecía el Senado de España estaban en PDF, sobre lo que cobraban los senadores, sobre una serie de cosas que hacían los senadores. Entonces, este pro bono público tuvo una iniciativa que es Adopta un Senador. Toma los PDFs de los senadores y pasa los datos a Excel, para que los podamos cruzar, para que los podamos reutilizar, para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. No la que da el portal de datos, en este caso el gov.es o el que fuera, o el Senado de España. Tuvieron esta iniciativa, que hay muchas, ¿de acuerdo? Y va incidiendo en esa parte, ¿no?, en la de que se pueda reutilizar. Entrando ya en la parte de medios de comunicación, entendiendo como medios de comunicación de masas, periodismo fundamentalmente, que es lo que digamos podemos trabajar más, media y ciudadanos. Dentro de media y ciudadanos nos encontramos con básicamente 2 o 3 fenómenos. Medios para los ciudadanos, o sea, siempre basados en abierto, por ejemplo, y distintas iniciativas, voy a ir muy, muy rápido. Casi las que van a ver ustedes ahora son asociaciones de periodistas normalmente, de informadores, de profesionales de la comunicación, sean fundaciones y demás, que se dedican a trabajar con datos en abierto y a generar, pues, información, digamos, que es alternativa a los canales habituales de los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, Cibio, ¿dónde van mis impuestos? Son infografías interactivas basadas en los datos en abierto en este caso de la Hacienda española. ¿En qué se invierte? Poderopedia, que es una institución, una organización chilena que tiene varios productos, pues por ejemplo
Poderopedia en sí misma, quién es quién en los negocios, la política en Chile. Lo que se hace es cada personaje, digamos, público, con trascendencia, sobre todo políticos, con quién se relaciona, cuánto invierte, por ver el historial para que nadie se nos escape. No he puesto, se me ha olvidado, por ejemplo, una iniciativa del periódico La Nación, que es conocer a quién se vota, que es muy parecida, que los candidatos están expuestos a una auditoría brutal de datos. Y hackathons, que dice el periodismo necesita nerds, más como diciendo, necesitamos hackear, no nos dan los datos como tenemos. Y luego muy interesante la reflexión que hace uno de los productos que tiene, de las vías por las que se comunican, que es Poderomedia, que dicen estamos reseteando el periodismo. Para que os hagáis un poco la idea, promoviendo la transparencia, la web, etcétera, etcétera. Por este camino van las cosas. Más proyectos similares. Open Data City, Alemania, relacionado con ciudades, con zonas de Alemania, como veis por ahí. Más periodismociudadano.com, de la Carlos III. Bueno, normalmente hay profesores pero fundamentalmente son profesionales de la comunicación y docentes de la Universidad Carlos III de Madrid, de España. Muy similar. En este caso lo que hacen es intentar dar una visión del periodismo enfocado desde las necesidades del ciudadano, desde datos que pueda proporcionar el ciudadano o que puedan estar muy relacionados con lo que se llama, al fin y al cabo, pues el periodismo ciudadano. Pero son periodistas, no son ciudadanos. No son ciudadanos los que hacen ahí. Aprovechando también lo que ha comentado el maestro sobre el lector-autor, pues lo que nos encontramos en el media que se hace, o en los medios de comunicación cuando hablan o cuando crean para el ciudadano, nos encontramos con un ciudadano o ciudadana lector o lectora. Y aquí tenemos, esto también les sonará, es el Heraldo. El ciudadano lector lo que puede hacer es leer, en este caso, esto es incluso creo de hoy o de esta misma mañana, sí, porque esto que aparece aquí, quiero recordar que es para un evento que se va a celebrar en Barranquilla dentro de un tiempo. Me extrañó porque la fecha era del 20 y tantos de marzo y por un momento pensé, madre mía, he dormido poco, pero el día de la marmota se me ha adelantado, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, pues tienen ahí lo que ofrece, que he estado, por ejemplo, investigando un poquito y trabajando con la parte del embudo de 137 kilómetros. Son infografías muy atractivas, muy ricas, con mínima interactividad, ¿de acuerdo? Pero en la que el lector hace de eso, de lector. Lee la información y ya está. Que está muy bien, porque son datos que se ofrecen y con lo cual pues, bueno, puedo llegar a tomar decisiones, a saber, bueno, una serie de ejemplos. Para que no digan que criticamos aquí a los medios locales, me gusta traerlo porque es lo que ven ustedes cada día. En el mundo, por ejemplo, los impuestos en España, que parece una infografía o un multimedia, de hecho está en gráficos, en la sección gráfico, muy prometedora, es un vídeo al final. El lector puede darle al play, como mucho, rebobinar y poco más. Por lo tanto, avanzamos un peldaño más a ver qué puede realmente el ciudadano hacer con esto de los medios de comunicación y nos encontramos con el ciudadano lectoautor, que como lo ha comentado Francisco García, pues con su lectura activa pues puede convertirse en autor o puede influir, digamos, en el producto, ¿no? Ahí, digamos, la estrella, The Guardian, son los que más están trabajando aquí, son infografías y productos multimedia de una interactividad muy alta. Hay un caso reciente, las elecciones australianas hicieron un producto interactivo basado en lo que proponían los dos candidatos principales en la campaña política para presidente de Australia. Y pues, los usuarios podían, además de mezclar los datos, de consultar los datos de distinta manera, pues montarse sus propias infografías a partir de bueno, pues, opciones bastante extensas o bastante diversas de eso que proponían los ciudadanos. Además podían dirigirse, como comentaba Jorge también, podían dirigirse al redactor, al autor de la infografía y podía generarse un debate, una conversación con el propio producto multimedia y con el autor del producto multimedia y demás. The Guardian suele ser, en algunos, como por ejemplo en Olympics Data, suelen dar además los Excel, o sea,
datos editables para que el usuario intervenga ahí. Siguiendo, escalando, ya voy acabando, en la participación del ciudadano, tendríamos los medios, digamos, por los ciudadanos. Y ahí tendríamos el Ciudadano Data, por ejemplo, portal de Chicago, es decir, todo lo que comentaba Agapito, somos datos o llevamos datos o podemos emitir datos, y todo eso al final pues puede generar pues infografías. Bueno, en este caso hay algunas, los datos de tráfico son un muy buen ejemplo, ¿de acuerdo? Si nosotros generamos el dato de los coches que están ahí, dónde están los atascos, bueno, participamos o participa el ciudadano emitiendo o siendo, digamos, datos, no tiene mayor. En cuanto entramos en que es la clave para acabar ya la ponencia, el ciudadano autor o ciudadana autora, nos damos cuenta que para crear productos informativos basados en datos en abierto hay una serie de herramientas que son abiertas, gratuitas, como estas que ven aquí malamente, que están a disposición de todos nosotros. Herramientas las hay. Un proyecto de The Guardian también, y al hilo de lo que comentaba, insisto, Jorge de ADN esta mañana, herramientas para que vean un poco cuando digamos, el ciudadano va a hacer periodismo o va a hacer información o el usuario genera contenido, vemos que se está trabajando en esta línea. En este caso es una aplicación que lo que hace es verificar que esa foto es auténtica, que no hay ningún montaje detrás de ella. Lo que comentaba Jorge esta mañana, bueno, pues The Guardian, de repente, que es un medio de comunicación, saca esta aplicación para comprobar o para testar que esa foto que se ha tomado ahí es ese lugar, es una serie de parámetros, y que eso funcione, y que nos podemos fiar de eso. Otra asociación, en este caso igualmente de periodistas, sacan un libro que, como ven ahí, es una guía para verificar la información que se genera en situaciones de emergencia, catástrofes, etcétera, y además con un buen fin, como también decía Agapito, para hacer las cosas bien. Es decir, que aquello que no cunda el pánico, como decían los hermanos Marx, ¿no? Que no cunda el pánico y que se emplee la información, sobre todo en el caso de una situación de emergencia que puede agravarse, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se está moviendo en cuanto a dejar al usuario a que haga cosas. No nos va a dar tiempo a ver este vídeo, simplemente lo referencio, porque son 5 minutos. Se llama How to Film a Revolution, ¿de acuerdo? Y, como su propio nombre indica en inglés, es un tutorial para grabar una revolución. Pero no solo para grabar una revolución, sino para hacerlo y que esa revolución, ojo, le falta peaceful, o sea, es revolución pacífica, que esa revolución pacífica tenga el efecto deseado. Si tú te manifiestas, por ejemplo, si es una revolución de forma pacífica, te explican cómo, en ese caso que ven ahí, las I serían ustedes con las cámaras, o seríamos nosotros dentro de la manifestación, cubriendo la manifestación con las cámaras, nos encontraríamos con los ciudadanos y nos encontraríamos con la policía. Nos explican cómo hay que montarlo, cómo hay que difundirlo, de manera que la policía no se pase con nosotros y podamos, esa revolución, esa manifestación, ese acto, esa acción de empoderamiento, tenga un efecto multiplicador y tenga sentido lo que hacemos. Si pueden, échenle un vistazo buscando simplemente en YouTube How to Film a Revolution, lo pondrían ahí. La pregunta es si esta escalera que veíamos antes de empoderamiento, que acabaría o que tendría su techo en habilidad para producir cambios, si realmente ese ciudadano autor se podría dar. Bueno, por lo que estamos investigando, reflexionando, hemos encontrado, como ven, muchos proyectos de este tipo, pero proyectos o productos en los que haya un ciudadano autor basado en datos en abiertos que sean significativos y, sobre todo, que es una de nuestras preocupaciones actuales, que puedan trascender y competir en atención con los productos de medios como The Guardian, pero al menos sí como El Mundo, como El Heraldo, etcétera, pues de momento no los hemos encontrado. Seguimos buscando y nada más. Referenciar, las imágenes que han visto aquí son parte de este libro electrónico, de este paper que hay, se llama The Human Face of Big Data. Créditos de reconocimiento de la investigación y muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes.